La palabra del Señor dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Tomen asiento, hermano. Entonces, ya estamos casi para finalizar esta segunda carta del apóstol Pedro, donde va a continuar hablándonos en este capítulo acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y hemos podido notar a través de estas dos cartas que el apóstol Pedro escribe, ¿no?, que no solamente hemos recibido la herencia en Cristo Jesús, ¿no?, y que no solamente Él es una esperanza viva, como vemos en su primera carta, sino que también, o no solamente hemos sido llamados para ser su pueblo santo, su real sacerdocio, sino que también Él nos ha enseñado una y otra vez de que va a haber un juicio, ¿no?, de juicio venidero de parte de Dios, ¿no? Y nos ha hablado de ese momento en que Cristo vendrá por segunda vez, ¿no?, y que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en esta mañana nos va a llamar a algo que es muy importante para nosotros, ¿no?, como cristianos, en nuestras vidas. Va a llamar a prepararnos. A prepararnos. ¿Quién de nosotros como padres no le hemos dicho a nuestros hijos, ¿no?, cuando están en el colegio, cuando están en la universidad o cuando están por ingresar a un trabajo, que tienen que esforzarse? Cuando están en el colegio, cuando están en la universidad, que tienen que prepararse, ¿no? Al final, toda esa preparación es para ellos mismos, es para su vida, ¿no? Entonces, de igual manera, un deportista, por ejemplo, un atleta, ¿no?, que va a correr una maratón, se puede decir. Él tiene la fecha de cuándo va a ocurrir esta maratón, y él se prepara, ¿no? Se prepara, descansa sus horas, su alimentación, ¿no?, sus ejercicios diarios. ¿Para qué? Para llegar el momento, él pueda participar de esta carrera, ¿no? Así también nosotros como creyentes debemos prepararnos para la segunda venida de Cristo. Nosotros tenemos que prepararnos, estar preparados para la segunda venida de Cristo. Nosotros no hemos sido llamados para ahora echarnos para atrás, ¿no? Como hay una parte que dice, comamos y bebamos, ¿no?, porque mañana vamos a morir, ¿no? Comamos y bebamos, como vive muchas veces el mundo, ¿no? Nosotros hemos sido llamados para prepararnos para la segunda venida de Cristo. Pero lamentablemente, pues, ¿no?, y desgraciadamente, en estos tiempos, aún en la iglesia, hay muchos cristianos que se han echado para atrás, ¿no? Se han echado para atrás y simplemente, pues, esperan que los días, los meses, los años pasen, nada más, ¿no?, sin tener en mente que Dios requiere de nosotros una obediencia, que requiere de nosotros estar preparados para la venida del Señor, ¿no? Pero esta obediencia tiene que ser todo el día, ¿no? Como decía el otro día nuestra hermana Rosario, tiene que ser una adoración continua al Señor. No, la adoración no es solamente venir aquí, sino nosotros adoramos al Señor 24/7, ¿verdad? Con nuestra vida, con nuestro testimonio. Entonces nosotros no somos cristianos cuando solamente estamos aquí dentro, somos todo el día, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados, ¿no? Y dar un buen testimonio de ser cristianos
durante todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice en 1 Corintios que si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, todo hacerlo para la gloria de Dios. O sea, toda nuestra vida tiene que estar dedicada a dar la gloria a Dios, ¿no? Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. O sea, los días no deben pasar, o sea, no debemos dejar pasar los días así, en vano, ¿no? Que pasen nada más, sino que nuestra vida debe ser una continua preparación para ese día, ¿no? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y como le decía, lamentablemente, ¿no? En las iglesias hemos perdido esa visión, ¿no? De que el Señor vendrá. ¿Por qué? Porque ahora estamos más abocados a nuestro día a día, a nuestro trabajo, ¿no? Negocio, que no está mal. No digo que esté mal que nosotros dediquemos a nuestra familia, al trabajo, no, eso no digo que esté mal, ¿no? Sino que nuestra esperanza no debe estar puesta en ello, sino nuestra esperanza debe estar puesta precisamente en este día, en ese día, ¿no? Ese día que va a acontecer en un momento, ¿no? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso pues requiere una preparación día a día, como la de este atleta que le comentaba, ¿no? Un entrenamiento diario en la palabra, estar en oración, vivir en santidad, vivir en obediencia, ¿no? Estamos llamados, hermano, y hoy día lo vamos a ver, estamos llamados a prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 10 dice, ¿no? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, ¿no? Desde el Antiguo Testamento la Biblia habla acerca del día del Señor. Los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Joel, Sofonías, ellos ya decían, ¿no? Que un día, o lo llamaban, ¿no? Que este día, como el día grande de Jehová, así le decían ellos, ¿no? El día grande de Jehová. Isaías en el capítulo 2, versículo 12, Isaías capítulo 2, versículo 12, dice Isaías, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá, sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Isaías ya hablaba de que el día de Jehová vendrá, que iba a venir un día. Igualmente, el profeta Joel, en el capítulo 1, versículo 15, él decía, ¿no? ¡Ay del día, porque cercano está el día de Jehová! Haciendo referencia a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vendrá, dice, como destrucción por el Todopoderoso. El profeta Sofonías también decía, ¿no? En Sofonías 1:7, calla, dice, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, haciendo referencia a lo mismo. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto sus convidados. De manera, hermanos, que ya desde el Antiguo Testamento la Biblia hablaba acerca del día de Jehová, del día del Señor. Por supuesto, en el Nuevo Testamento el panorama ya se hace más claro, porque vamos a ver a nuestro propio o a nuestro mismo Señor Jesús hablando de este día, ¿no? Él le va a llamar el día del Hijo del Hombre. El apóstol Pablo también hace referencia en sus epístolas acerca de este día. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 8, 1 Corintios capítulo 1, versículo 8, el apóstol Pablo dice, ¿no? El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, haciendo referencia a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo es parte de una oración. Y esto se repite también en otra oración que hace el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Él dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea,
El Señor nos va a perfeccionar cada día hasta su segunda venida, ¿verdad? Lo que suceda primero, ¿no? Que nos vayamos ante la presencia de Él o que Él venga, ¿no? Entonces, vemos pues que ya en el Antiguo Testamento se hablaba de la segunda venida de nuestro Señor y en el Nuevo Testamento se hace aún más claro, ¿no? O sea, lo mismo que dice en el Antiguo Testamento, refiriéndose al día de Jehová, y en el Nuevo Testamento que habla el día del Señor o el día del Hijo del Hombre o el día de Dios también, hay algunos pasajes que hablan de sí, se refiere a lo mismo. No son dos cosas diferentes. Se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y esto es evidente, hermanos, sobre todo en el libro de los Hechos, cuando Pedro, después del Pentecostés, él predica, ¿no? Él hace su primera predicación donde se convierten, ¿no?, muchas personas, y en el capítulo 2, él va a usar, por ejemplo, lo que dijo el profeta Joel, ¿no? Que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Pedro usa las palabras del profeta Joel para manifestar, ¿no?, que un día el Señor va a venir, ¿no? Entonces, ya en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento habla acerca del día del Señor. No son dos cosas diferentes, ¿no? Es lo mismo. Día de Jehová, día del Señor, la venida del Hijo del Hombre o la venida de Cristo son lo mismo. Ahora, ¿pero qué es el día del Señor o el día de Jehová? ¿A qué se refiere? La respuesta, hermano, nosotros lo podemos encontrar en el mismo pasaje de versículo 10 que hemos leído, ¿no? El apóstol Pablo también dice, ¿no?, acerca de este día, día del Señor, y que simplemente está hablando de la venida de Cristo, ¿no? En 2 de Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, ¿no? Ven, hermanos, el apóstol Pablo señala que la segunda venida de Cristo es el día del Señor, ¿no? Y de eso también es lo que nos está hablando 2 de Pedro, capítulo 3. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro habla así? ¿Por qué Pedro tiene que escribir esto? Porque ya lo dijo la semana pasada nuestro hermano Steven. Habían falsos maestros que decían que la segunda venida de nuestro Señor Jesús no se iba a dar, ¿no? Porque en el versículo 4, que tocó a nuestro hermano Steven, dice, ¿no?, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está? ¿Cuándo viene el Señor? Eso enseñaban los falsos maestros, ¿no? Y Pedro lo que hace aquí es responder, ¿no?, a los que cuestionan esta tardanza o esta supuesta tardanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, en el versículo 10 se refiere a ello, ¿no?, como el día del Señor. Y dice que el día del Señor, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿no? Entonces, en primer lugar nos dice que el día del Señor vendrá, que este acontecimiento se va a dar. Este acontecimiento de la venida del Señor se va a dar, ¿no? No hay duda de eso. El Señor volverá por segunda vez. Y hemos visto, hay profetas desde el Antiguo Testamento que lo mencionan y en el Nuevo Testamento también, ¿no? Pero habían algunos falsos maestros que en forma irónica, sarcástica, decían esto, ¿no? Enseñaban estos falsos maestros.
¿Dónde está el advenimiento del Señor? Y seguramente nosotros también hemos escuchado en este tiempo, ¿no? Personas que nos han dicho eso, ¿no? Cuando nosotros le hemos dicho, no, tienes que venir a los caminos del Señor porque el Señor ya está pronto a venir. Algunos hasta les habrán dicho, no, pero eso yo le escuchaba decir a mi abuelita, a mi abuelito, que ellos han sido cristianos. Ellos decían, el Señor viene pronto, y mi abuelita ha muerto hace años, mira, y hasta ahora no viene. Hablando, burlándose, hablando en forma irónica, sarcástica, negando de que esto va a suceder un día. Pero ya la palabra del Señor nos dice y nos da la seguridad de que esto va a suceder, porque dice que el día del Señor vendrá, dice, ¿no? Entonces, y no solamente lo va a decir, o mejor dicho, esto lo va a aseverar nuestro mismo Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, ¿no? Cuando habla acerca del día en que el Hijo del Hombre se manifieste, dice, ¿no? En Lucas 17:30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, refiriéndose también a su segunda venida, ¿no? Porque esto lo dice nuestro mismo Señor Jesucristo. En el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, después que el Señor Jesucristo habla acerca de las últimas señales, de las señales de los últimos tiempos, y que todo eso va a acontecer en la tierra, en el versículo 27 del capítulo 21, dice, ¿no? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Nuestro mismo Señor Jesús diciéndonos que esto iba a acontecer también, ¿no? Entonces la Biblia habla reiteradamente de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que de la misma manera como vino por primera vez, ¿no? Y que la Biblia dice que vino en cumplimiento del tiempo, el Señor volverá por segunda vez cuando se cumple el reloj de la historia, ¿no? Nuestro hermano Steven decía, ¿no? Que para el Señor un día es como 1000 años y mil años es como un día. Que el Señor no está sujeto a lo que nosotros conocemos como tiempo, pero nosotros sí, ¿no? Tiempo, tenemos un tiempo de vida, pero el Señor es eterno. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Yo mismo decía, no, bueno, no vayan a sacar, porque algunos han hecho eso, no, bueno, un día es como 1000 años, 1000 años como un día, ya estamos del año 2000, entonces el Señor viene pronto. No, sino que hace como para que nosotros podamos entender, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? ¿Verdad? Para que nuestra mente, porque nuestra mente pues entiende el tiempo, ¿no? En forma limitada, ¿no? Nosotros tenemos unos años de vida, para nosotros 1 año, 2 años, ya pasó bastante, bueno, pero para el Señor que es eterno, ¿no? A eso se refería, ¿no? Entonces, el Señor vendrá en su tiempo, ¿no? En el momento apropiado, en la hora que Dios así lo ha determinado, porque Él es soberano, ¿no? Y es claro en la Biblia, y la Biblia es claro en eso, ¿no? Que y hace referencias acerca de esta verdad. Por ejemplo, ¿no? En 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Donde habla acerca de la resurrección, Pablo dice, ¿no? Pero que cada uno en su debido orden, Cristo es la primicia, luego los que son de Cristo, en su venida, o sea, la resurrección, ¿no? Y ese es el orden, ¿no? El día que el Señor venga, ¿no? Primero Cristo, que es la primicia, luego los que son en Cristo, los que han muerto en Cristo, ¿no? Igualmente, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Menciona también la venida del Señor. Entonces, hermanos, la Biblia habla con claridad acerca de esta verdad, ¿no? Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Pero hay una cosa, ¿no? Las promesas acerca de la segunda venida de Cristo, hay más promesas de segunda venida en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento, ¿no? Que volverá por segunda vez. Y si nosotros creemos en Cristo, creemos en su palabra, tenemos que creer lo que Él ha dicho, ¿verdad? Porque no podemos decir que aceptar a nuestro Señor como nuestro Señor y Salvador y no creer en lo que Él dice, porque Él dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿no? Entonces, si Él lo ha dicho, esto va a acontecer un día. Entonces, hermanos, el día del Señor
va a ocurrir, vendrá, dice que Cristo volverá por segunda vez. Y eso es importante, ¿no? Que nosotros lo creamos y lo aceptemos. Pero dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón, hermanos, si nosotros, bueno, no tenemos esa mala experiencia, ¿no? El ladrón, pues, no te manda un WhatsApp y te dice, no, te voy a robar, ¿no? Y viene en el momento que tú menos lo esperas, ¿no? En el momento que tú ya estás bien dormido. Tú puedes, de repente, vives en un barrio peligroso y tú puedes, no, dices, no, voy a estar atento, de repente se meten por el techo, voy a estar atento, pero va a llegar un momento que tú te has quedado dormido. Y ahí entra el ladrón, ¿no? Y despiertas y ya no hay nada en tu casa. Vino de sorpresa. Dice que así será la venida del Señor, ¿no? En el momento menos esperado. No sabemos el tiempo, no sabemos cuándo va a ocurrir esto, ni el día ni la hora, pero el que va a suceder, ¿no? En Mateo capítulo 24, versículo 43, nuestro mismo Señor Jesús dice, ¿no? Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea, si nosotros como padres de familia, ¿no? Sabemos que un ladrón va a venir, estamos enterados que va a venir, nos quedaríamos de guardia, ¿no? Pendientes de que en el momento que él va a llegar, si supiéramos, ¿no? Que va a venir, pero como no va a venir, que tenemos que estar preparados, ¿no? Es lo mismo que dice nuestro Señor Jesús, ¿no? Tenemos que estar preparados para ese momento, ¿no? Jesús está diciendo, ustedes no saben ni el día ni la hora, ni nadie lo puede saber, ¿no? ¿Cuándo será? Pero lo cierto es que un día va a ocurrir. El problema, hermanos, como dije hace un momento, es que mucha gente no lo está esperando. Mucha gente, muchos cristianos incluidos, dice creer, pero no lo cree, ¿no? Dice creer, pero no lo cree. Así que ellos siguen viviendo, ¿no? En sus día a día, en sus negocios, en sus estudios, sus proyectos, ¿no? Comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, ¿no? Llevando a cabo sus actividades diarias. Y está bien, ¿no? Como dije también antes, ¿no? Está bien que lo hagamos, ¿no? Que trabajemos, que estudiemos, que tengamos proyectos. Está bien, nadie dice que eso no lo hagamos. Lo que no está bien, hermanos, es que muchas veces en nuestros proyectos, en nuestros planes, no incluimos a Dios. Dios no está incluido ahí. Eso es lo malo. No incluir a Dios en nuestra vida, ¿no? Vivimos alejados de Él. Entonces no podemos precisar cuándo volverá el Señor, por lo tanto Jesús nos dice que debemos estar preparados. Y el apóstol Pedro, nos va, precisamente de eso nos va a hablar aquí, ¿no? De estar preparados para ese día. Apocalipsis 16:15 dice, ¿no? He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Eso dice en Apocalipsis, ¿no? Y acerca de estar preparados, nuestro mismo Señor Jesús también en Mateo 24:44, Él dice, ¿no? Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis, ¿no? Entonces, nuestro mismo Señor Jesús nos dice que estemos preparados para la llegada del Señor. Dice, pero el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora Pedro está hablando aquí que en la segunda venida de nuestro Señor Jesús, que no sabemos cuándo va a ocurrir, va a suceder algo, va a haber juicio, ¿no? Va a ocurrir un juicio. Pero tenemos que entender que en este el día del Señor, ¿no? Que se está anunciando este juicio, Él vendrá a juzgar a todos aquellos que han vivido en iniquidad, ¿no? Que viven fuera de la fe del Señor. La primera venida de nuestro Señor Jesucristo, Él vino a salvarnos. Él vino
a dar su vida por nosotros. Él se humilló, ¿verdad? Pero en su segunda venida, cuando Él venga por segunda vez, ya no va a venir así. Ya no va a venir en humillación, sino va a venir en exaltación, a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Él va a tener toda autoridad, toda potestad para juzgar, ¿no? Y debemos estar preparados para ese momento, ¿no? Versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Dice, hermanas, que todo esto que nosotros conocemos, ¿no?, va a ser desecho. Va a ser desecho. Por lo tanto, el apóstol Pedro, ¿no?, nos dice que deberíamos vivir buscando, ¿no?, y preparándonos para esa segunda venida de nuestro Señor, ¿no?, buscando primeramente el reino de Dios. Y teniendo en cuenta nuestra conducta santa y nuestra vida de piedad, ¿no? Ahora, la Reina Valera, ¿no?, la Biblia que la mayoría de nosotros usamos, esta segunda parte del versículo 11, no sé si se notan, tiene un signo, ¿no? Es un signo de admiración o de exclamación. Pero en otras traducciones, ¿no?, en otras traducciones, este signo cambia, es un signo de interrogación. Pero en otras traducciones, este signo de interrogación te hace entender mejor a qué se está refiriendo Pedro con estas palabras, ¿no? Si nosotros cambiamos ese signo de admiración por uno de interrogación, diría así, ¿no? Puesto que todas estas cosas han de ser desechas y todo va a desaparecer. Todos nuestros planes, proyectos, todo lo que nosotros pensemos, tengamos, y eso de repente nos afana y nos quita el tiempo para dedicárselo al Señor. Si todo eso va a ser desecho, dice, signo de interrogación, cámbienlo, dice, ¿cómo no debéis nosotros, dice, vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, si todo eso aparecer, ¿por qué no vamos a vivir en piadosa, una vida santa y piadosa? Si todo eso va a desaparecer, ¿por qué no nos esforzamos en vivir una vida santa y piadosa? ¿Por qué solamente, o por qué ahora hemos dedicado todo nuestro tiempo? Pedro está diciendo, no, ¿por qué nos hemos afanado tanto en las cosas del día a día y hemos dejado, ¿no?, de vivir una vida piadosa, una vida santa? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El apóstol Pedro le hace una pregunta a la iglesia aquí, ¿no? ¿Cómo es que sabiendo que se acerca la hora de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, aunque la hora exacta no lo sabemos, pero que estamos cercanos a ese momento? Seguro que sí, ya estamos cerca, ¿no? Entonces, ¿cómo es que sabiendo estas cosas no vamos a vivir piadosamente? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Por el contrario, ¿no? Debemos vivir en santidad, debemos vivir en obediencia, debemos vivir lo más cercano posible a la palabra de Dios, esforzándonos en obedecer lo que el Señor ha dejado escrito en su palabra, esforzarnos en vivir una vida en santidad, ¿no? Debemos estar preparados para cuando Él regrese, porque sin santidad, dice, nadie verá al Señor. De nada vale que nosotros estemos aquí, ¿no? Como dije hace un momento, que seamos cristianos cuando estamos aquí, pero afuera, donde debemos mostrar una vida piadosa, una vida en santidad, no lo hagamos. Entonces viene el Señor, ¿no vamos a ir con Él? No, pero Señor, yo estaba todos los días en Pachacamá y tempranito iba. Y tu vida en santidad, ¿no te preparaste? Versículo 12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Hermano, esta es una manera de Pedro para hablar de purificación, ¿no? Dice, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. Habla de purificación, ¿no? La Biblia no habla de la destrucción del mundo, ¿no? Pedro habla de una manera simbólica. Habla de una purificación de toda la creación. Hemos leído, ¿no?, anteriormente en
profeta Joel, que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. La luna no se va a convertir realmente en sangre, ¿no? Es una expresión de juicio. A eso se refiere Pedro, ¿no? Utilizando las palabras del profeta Joel, ¿no? Que vendrá juicio, que todas las cosas van a ser purificadas, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ocurrir todo eso? Bueno, lo que va a ocurrir es que Dios dice, va a redimir toda su creación como la ha hecho con nosotros, ¿no? Él dice que nosotros hemos sido hechas nuevas criaturas, nos hizo una nueva creación, ¿no? De igual manera hará con su creación, Él la redimirá, como dice en Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermano, la creación espera también la redención. Y cuando Cristo regrese, Él lo hará, redimirá su creación. Y como resultado de eso, va a ocurrir lo que dice en el versículo siguiente, en el versículo 13. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Hermanos, ahí está nuestra esperanza, ¿no? Que Él hará cielos nuevos y tierra nueva. Como dice en Apocalipsis, ¿no? Dice que Apocalipsis capítulo 21 dice, ¿no? Apocalipsis es una visión que tiene el apóstol Juan, y él dice, ¿no? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Eso dice Juan, ¿no? En Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Hermano, esta es la esperanza de que nos habla Pedro, que el día del Señor vendrá y descansemos en esa esperanza, ¿no? Como dice el versículo 13, esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermanos, en este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, hay sufrimiento, ¿no? Pasamos enfermedades, luchamos con nuestros pecados, ¿no? Luchamos con el cansancio, ¿verdad? Cuando tenemos que venir a la iglesia, nos da un cansancio, sueño, ¿verdad? También luchamos contra la soledad, la depresión, el desánimo, la ansiedad. Hay muchas cosas, hermanos, con las que luchamos a consecuencia del pecado, ¿no? Y como creyentes no estamos libres de eso, ¿no? De sentir soledad, de ansiedad, desanimarnos, de tener cansancio. No estamos libres de ello, hermanos. Como creyentes inclusive se nos hace más difícil caminar en este mundo, no en este mundo de pecado, porque sabemos lo que Dios requiere de nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que nosotros seamos obedientes a su palabra, ¿no? Porque nosotros queremos obedecer la voluntad de Dios, queremos obedecerlo a Él, ¿verdad? Pero ese es el pecado mismo que aún mora en nosotros, o que aún está en nosotros, ¿no? Como decía Pablo, lo bueno que quiero hacer, eso no hago, lo malo que no quiero hacer, eso hago, ¿verdad? Luchamos aún con nuestros pecados que aún podamos tener, ¿no? Queremos amar a nuestro prójimo de una manera que honra a Dios, y se nos hace, ¿no? Complicado, ¿verdad? Vivir en este mundo caído, en este mundo tanto que nos ataca con mentiras, influencias a través de las redes sociales, de la televisión, que quiere influenciar al cristiano, ¿no? A los jóvenes, ¿verdad? Vemos jóvenes que son influenciados por, ¿no? Estas corrientes que vemos y que está pues solamente con encender el celular, ¿no? E influencian en nuestros jóvenes. Y no solo en los jóvenes, ¿no? También nosotros, muchos de nosotros siendo mayores, estamos pegados ahí, ¿no? Le damos, como decía el pastor ayer, ¿no? El que vino a predicar aquí, le damos unos minutos a la Biblia, pero 3 horas al Facebook. Así somos, ¿verdad? Así somos. Digo somos, ¿no? Entonces, hermanos, todas esas influencias nos hacen dudar ¿de qué? De nuestra fe.
Pero sabemos, hermanos, que un día Cristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero para la iglesia, hermanos, ese día no será de condenación, ¿no? Sino será día de alabanza, de adoración y de glorificación. Será el día que tanto hemos estado esperando, si es que lo estamos esperando como le decía, ¿no? Tan anhelado por nosotros, pero debemos recordar, hermanos, que lo hacemos gracias, no a nosotros mismos, sino gracias a quién, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos esa venida con ansias. Es gracias a aquel que murió en la cruz, ¿no? Es gracias a aquel que nos amó mucho antes de que nosotros lo amemos. Mucho antes que nosotros lo amemos, Él ya nos amaba y resucitó al tercer día, ¿no? Si hay alguna esperanza, hermano, en la que usted debe descansar, es en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí dice, ya no habrá más dolor, más tristeza, más enfermedades, ya no estaremos luchando con el pecado, ya no, ¿no? Lo más importante, hermano, es que estaremos eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Seamos, hermanos cristianos, que realmente nos esforcemos, que estemos preparados para su segunda venida. Esforcémonos, hermanos, esforcémonos realmente, ¿no? Desechemos de una vez por todas el mundo de nuestras vidas, saquemos el mundo de nuestros hogares y tomemos a nuestros hijos y hablemos del Evangelio, ¿no? Del Evangelio que salva. ¿Cuántos de nuestros hijos aún no han sido convertidos por el Señor? No tenemos, yo tengo uno en mi casa que lucho con él, ¿verdad? Y a veces perdemos el tiempo, ¿no? Porque a él le gusta, por ejemplo, ver mucho fútbol, y ahí tiene prendido el televisor. Y ahí está, ¿no? Y ya bueno, yo lo dejo que veo. Y a veces digo, no, pero ¿por qué no lo apago? Y le comienzo a hablar de la palabra, ¿no? Bueno, porque a veces yo también quiero ver por el fútbol, ¿no? Entonces, esa es la lucha, pues, hermano. Esa es la lucha, pues, ¿no? Esa es la lucha. ¿Por qué no sacamos de una vez el mundo de nuestras casas y empezamos a compartir el Evangelio dentro de ella? ¿No? Salvar a nuestros hijos, a nuestros familiares. Sacar al mundo de nuestros hogares, hermanos. Luchar más para que el mundo salga de ahí. Y dediquemos nuestra vida y la vida de nuestros hijos al estudio de la palabra. Seamos cristianos que realmente se esfuerzan, hermanos, en llevar una vida santa y piadosa. Esforcémonos en vivir una vida santa y piadosa. Y si hay visitas hoy día, no sé si habrá visitas hoy día que aún no tienen a Cristo, esta es la hora, ¿no? Este es el momento en que Dios se está extendiendo este mensaje, se está extendiendo el Evangelio para que puedas venir a Él en arrepentimiento, ¿no? Y puedas ser librado de ese día, ¿no? Que vendrá juicio para todos aquellos, ¿no? Dice que el Señor vendrá para hacer juicio a los vivos y a los muertos, más aún a los que han decidido voluntariamente, ¿no? Vivir de espaldas a Dios, burlarse de la fe cristiana, ¿no? Diciéndonos, ¿no? Que Cristo nunca va a venir, que mira, ve cuántos años han pasado. No, Cristo vendrá. No sabemos cuándo, pero vendrá. Como dice, ¿no? Maranata, ¿no? Maranata, ¿saben lo que significa Maranata, verdad? Cristo viene. Cristo viene, hermano, y Cristo viene pronto. Amén. Entonces, hermanos, hagamos que este mensaje, ¿no? Que el mensaje de salvación, pues, pueda llegar a muchas personas. No sabemos, hermano, el momento ni la hora exacta. De repente viene más tarde. De repente demorará otros años más. Pero nosotros como iglesia del Señor estemos preparados, hermano. Estemos preparados, esforcémonos en vivir una vida santa y piadosa, una vida agradable a los ojos del Señor. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos, para agradecer al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender, bendito Dios, la magnitud, Señor, de este acontecimiento que ocurrirá un día, Señor. Tu segunda venida, Padre.
y que nosotros estemos preparándonos y anhelemos, bendito Dios, tu segunda venida, Señor. Que lo anhelemos, que nos preparemos, Señor, que vivamos una vida santa y piadosa, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu, Padre, nos ayude, Señor, porque ese día, dice tu palabra, Señor, que ya no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor, ya no lucharemos contra el pecado, Señor. Seremos, bendito Dios, o viviremos eternamente contigo, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos, Padre, que aún estamos en esta carne y aún, Señor, no hemos sido limpiados de todo el pecado, Señor. Aún hay cosas que aún tú, Señor, como dice tu palabra, que la obra que has empezado, Señor, la perfeccionarás hasta el día del Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a seguir perseverando, Señor. Te doy gracias, Señor, en esta mañana, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.